entre la entrada triunfal y antes de la Santa Cena o de la cena o de la que Jesús tomara la Pascua, la palabra de Dios habla muchas cosas en la Biblia y seguramente ustedes lo están estudiando. Sería bueno, se los encargo, estudien lo que dice la palabra, busquen los 4 evangelios. ¿Qué hizo Jesús? ¿A dónde fue? ¿Qué pasó esos días? Y la Escritura nos da mucha luz de lo que pasó. Pero estoy muy contento esta noche porque mi esposa Delia, la pastora de esta casa, amén, ella va a compartir la palabra. Ella se preparó, yo le digo: mi hija, tú no necesitas prepararte. No necesitas prepararte, tú conoces mucho, sabes mucho. Es nada más que abras la boca y que salga lo que has ahora que sí que preparado tu corazón. Y estoy seguro que va a ser una muy buena palabra. Y mañana tenemos la mesa del Señor. Vamos a celebrar la Santa Cena mañana y vamos a explicar, hay una riqueza en ese acontecimiento, una riqueza muy grande, muy grande. Antes, cuando se preparó la cena, hubo una gran liberación y ha habido grandes liberaciones, hermano, pero tremendas liberaciones. Así que no se pierda mañana, porque después de la cena de la Pascua que el Señor instituyó, el pueblo fue liberado. Ese fue el preámbulo para que el pueblo fuera liberado y saliera de Egipto. Así que la mesa del Señor trae liberación. Y no solamente liberación. Dice la Biblia, le voy a dar un adelanto de mañana. Dice la Biblia que todo el pueblo fue a los hogares de los egipcios y se llevó un botín tan grande que se llevó. Y fue no solamente salieron, sino que salieron con mucho. Léalo bien también, se lo encargo para que mañana podamos tener un buen tiempo. Pero bueno, esposa amada, hoy te dejo el micrófono y compártenos de lo mucho que el Señor te ha dado. Amén. Pues bienvenidos a la casa del Señor en esta noche, semana de celebración, semana de triunfo y una semana de amor, unidos los corazones con el Señor y celebrando según lo que está escrito en la palabra de Dios, a Yeshua, todo lo que Él hizo. Amén. Señor, te damos la bienvenida, Rey de Gloria, te adoramos en esta noche, Señor. Hoy queremos recordar las maravillas y las grandes obras que tú hiciste, Yeshua. Una historia grande, inolvidable, pero una historia que cambió el mundo, que cambió la tierra, que cambió la humanidad, que cambió el propósito, Señor, y la esperanza de los corazones de aquellos que creen en ti, que te reciben, porque tú eres Yeshua, el Salvador del mundo y el Salvador y la vida eterna de los que creemos en ti y te recibimos y te coronamos nuestro Rey. Sé bienvenido a nuestros corazones hoy. Enséñanos tu palabra, haznos este llamado que tú tienes, el que hiciste a tus discípulos hace muchos años y el que estás haciendo ahora a nosotros, tus discípulos, tus hijos y tus apóstoles, Señor, en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Bueno, pues el tema de hoy que el Señor nos quiere hablar se llama Sígueme, sígueme. El Señor Yeshua, Jesucristo de Nazaret, Él
habló estas palabras cuando él empezó su ministerio a los 30 años de edad. Ya dejó su casa, su mamá y sus hermanos, su oficio, que era carpintero, y se dedicó al propósito por el cual fue enviado a esta tierra, para predicar el evangelio, para predicar la palabra y el reino de salvación, Yeshua, predicando la palabra que Dios le habló que predicara. Y bueno, sígueme. Jesús les llamó a sus discípulos. Y vamos a ver qué quiere decir la palabra seguir. Seguir, la definición de la palabra seguir es ir después o detrás de alguien. Detrás de alguien. Y también significa seguir, ir en busca de alguien o algo. Seguir siguiendo algo que vale la pena, algo importante, algo de mucho poder, de mucha influencia. Es dirigirse, caminar hacia él o hacia ello, hacia aquello, es seguir. ¿Cuántos estamos siguiendo a Cristo? Amén. Siguiendo su palabra. No seamos seguidores de los influencers de esos programas, sino seguidores de Cristo, seguidores de su palabra, porque su palabra es verdad y su palabra es vida. Amén. ¿Qué significa en la Biblia la palabra seguir? En la Biblia significa adhesión total. Adhesión es adherir, fundirse, ser uno, pegarse, adherir, adhesión total y sumisión absoluta. Es decir, fe y obediencia. Eso es lo que quiere el Señor, Él quiere el Padre de nosotros. Por eso llamó a Abraham y lo escogió hace muchos años. Fue el pionero, el patriarca del pueblo de Israel, Abraham. Y desde aquel entonces Dios Padre desde el cielo le dijo: Abraham, Abraham, dijo: sígueme, deja tu tierra de Ur de los Caldeos y tu parentela, tu familia, y ven y sígueme, vamos, porque yo te mostraré la tierra hacia la cual te quiero llevar, a ti, a Sara, a tu familia, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y te multiplicaré. Y le dio grandes promesas. Sígueme, le dijo, ven, pero ¿a dónde? No te voy a decir a dónde, ven, sígueme y yo te mostraré en el camino hacia donde te quiero llevar. Yo haré de ti una gran nación y te daré una descendencia, te daré herencia. Pero ¿cómo, Señor, si no tengo hijo? Créeme. Y él obedeció y su fe le fue contada por justicia. Amén. Abraham mostró fe y obediencia y se unió a Dios. Fueron en unidad, siguió a Dios por la fe, escuchó su voz de Dios y creyó en él. Por eso Dios le llamó amigo, porque su fe fue contada por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Cuántos queremos ser amigos de Dios? Entonces le queremos seguir. No importa que no nos diga a dónde vamos el próximo año. No importa que no sepamos el futuro. No importa si seguimos aquí o si seguimos allá o nos lleva a otra parte o nos cambia de dirección. No importa, pero seguirles a Él, ser uno con Él, adherirnos, pegarnos a Él, seguirlo de cerquita, no de lejos. Y qué lindo, porque hubo discípulos en ese tiempo que siguieron al Señor. En la Biblia seguir significa obedecer, adherirse, someterse. ¿Por qué? Porque uno va adelante y uno va atrás. Cuando uno va adelante y el otro atrás, es que alguien lleva la delantera, lleva la dirección, el mando, el liderazgo. Y cuando le seguimos a Jesús, vamos
detrás de él pegaditos, pero él va adelante porque él sabe todas las cosas, él es sabio, él conoce el futuro, el pasado y el presente también. Jesús y los discípulos, el llamado. En Mateo 4, del 17 al 25, vamos a ver, tenemos ahí el pasaje, Mateo 4, del 17 al 25. ¿Lo tienes por ahí, Ninel o Edwin? Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Jesús principió su ministerio ahí en Galilea. ¿Dónde creen que empezó? En Galilea, en la región alrededor del mar de Galilea. Galilea era una región muy importante en Israel. Escogió el mejor lugar para empezar su ministerio, porque Galilea era una región alrededor de muchas ciudades. Galilea tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, como 11 ciudades en la región, ahí dentro de Galilea. Y Jesús decidió empezar su ministerio allí, porque Galilea era un lugar muy céntrico donde pasaban muchos comercios, muchos viajeros, muchas personas vivían en Galilea y comerciaban y pasaban también por ahí. Entonces empezó su ministerio en Nazaret, luego en Capernaum. Y ahí en Capernaum se encontró a los pescadores, 4 pescadores, y los llamó. Y qué hermoso, porque ellos escucharon esa voz de ese llamado con propósito eterno, un llamado especial, y dejaron todo, dejaron su trabajo. Eran pescadores de las aguas, pescados, y trabajaban en ese oficio, y también ayudaban a su padre en la pesca como familias. Tenían ese oficio y ese comercio, ese sustento, manera de vivir, esos pescadores. Pero llamaron a Jesús, Jesús les llamó, y escucharon esa voz de destino, ese llamado no de un hombre, pero de Dios, un llamado hermoso para ese tiempo. Y vamos a ver en Marcos 1, del 16 al 20. Marcos 1, del 16 al 20. Jesús llama a 4 pescadores, y andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Ellos no entendieron
no entendieron, pero era un llamado profundo a su espíritu, un llamado de propósito de vida, amén, y de ministerio. Y dejando luego sus redes de la pesca, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Luego Jesús los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Fueron obedientes y le siguieron. Dejaron su trabajo, dejaron su papá, su familia. Y Jesús no le dio explicaciones, pero ¿a dónde vamos? ¿Por cuánto tiempo? ¿Pero dónde vamos a dormir? ¿Pero quién nos va a dar de comer? ¿Pero en dónde nos vamos a bañar? ¿Pero qué cambio de ropa vamos a vestir? No preguntaron. Le siguieron. Ya el Señor, el Espíritu Santo estaba poniendo amor en sus corazones. Cuando empieza el amor que es derramado por el Espíritu Santo, empiezas a seguir, a caminar. Cuando Fernando, mi esposo, me dijo, ¿nos casamos? Sí, nos vamos a vivir a Linares, sí, todo, sí. Y luego, pues nos llamaron, vamos a ser pastores, sí, todo, sí, ¿verdad? Entonces no sabíamos que iba a seguir más adelante, no sabíamos qué íbamos a hacer. Yo me casé y lo seguí. Aquí vivimos en Linares varios años y empezamos a servir y no sabíamos el futuro, no sabíamos cuántos hijos íbamos a tener, qué más íbamos a hacer, pero si íbamos a permanecer o aguantar, no sabíamos, solamente dijimos sí, por el amor. Y yo seguí a Fernando y seguí a Jesús también, por amor a Jesús, y atendimos ese llamado. Es un reto. Y Fernando siguiendo al Señor y yo siguiendo a Fernando. Y la verdad sí, siguiéndolo, porque nos decía, vámonos, córrele, vámonos, y vamos para allá y vamos para acá, y córrele, haz esto y haz lo otro. Y yo le decía, es que eres bien rápido, eres Speedy González, eres como Speedy González. Y él me decía, y tú eres como Lenta Rodríguez. Pero Dios me ha fortalecido, amén, para seguir al Señor Jesús y seguir a mi esposo, amén. Dele un aplauso al Señor, amén. Aleluya. Pues Jesús empezó su ministerio en Galilea. Aleluya. Vamos a ver ahora Lucas 4, 14 y 15. Lucas 4, 14 y 15. Es hermosa esa palabra, ese testimonio de Jesús y esas vivencias con los apóstoles. Los apóstoles estuvieron viviendo y aprendiendo de Jesús 3 años. 3 años lo vieron, que Él convivió con Él, les enseñó, pero también se apartaba a orar al Padre en la madrugada. Él tenía horas de comunión con su Padre y también tenía horas de enseñar con los discípulos y de ministrar a la gente, de orar por la gente, muchos enfermos, muchos necesitados, aún leprosos, ciegos, cojos, paralíticos, lunáticos, endemoniados, todo eso con necesidades. Pero Jesús supo equilibrar su tiempo y ser administrador de ese tiempo, de lo que Dios, el Padre, le permitió hacer y lo que tenía, la encomienda para él. Entonces Lucas 4, 14 y 15 dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea después de haber sido bautizado y de haber sido tentado en el desierto. Fue preparado para su ministerio y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Él también iba a las sinagogas como a los templos, donde enseñaba la Torá, los rollos. No había Biblias impresas todavía, eran rollos, pergaminos con los libros
de los profetas, profetas mayores, profetas menores y los rollos de la Torá, Pentateuco y la Torá. Y así que Jesús también participaba enseñando también de la palabra. Él desde chiquito participó con los rabinos y los maestros de la ley en el templo mayor. Jesús lo buscaba su mamá y su papá en una de las fiestas, él entre la gente, y él se fue al templo y estaba conversando con los maestros rabinos de la ley y se admiraban de que el niño sabía mucho de la palabra y tenía sabiduría de la palabra de Dios. Y sus papás le dijeron: mi hijo, pero ¿por qué te nos fuiste? ¿Por qué te alejaste de nosotros? Y le dijo: es que a mí me conviene estar en los negocios de mi padre, ¿verdad? Él dijo: eso es muy importante para mí. Jesús seguía al Padre Celestial y a sus papás también, se sometió a ellos estando en su casa hasta que empezó su ministerio. Amén. Y entonces Jesús recorrió Galilea predicando. Vamos a ver Lucas 4 del 42 y 44. Recorrió Galilea, predicaba. Para él era algo muy importante, más que sanar a los enfermos, más que liberar a los cautivos, y más que hacer los milagros, la principal tarea para Jesús, para Yeshua, era predicar el evangelio del reino, predicar las buenas nuevas de salvación, el perdón de pecados, la vida eterna a través del Salvador, a través de Él. Por eso Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él se atrevió a decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Y predicaba en las sinagogas. Entonces, estamos ahí, Lucas 42, 44, y predicaba. Es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las ciudades de Galilea. Vamos a ver el llamamiento de Leví. ¿Saben quién es Leví, verdad? Vamos a ver en Lucas 5, 27 al 32. Lucas 5 del 27 al 32. Llamamiento de Leví. Pues Leví era el discípulo Mateo. Leví era Mateo. Después de estas cosas salió Jesús y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos. Era recaudador de impuestos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Los otros 4 eran pescadores, los otros 4 discípulos que llamó, pero este discípulo, Leví, es Mateo, era un recaudador de impuestos. Era una persona que no era tan querida por el pueblo, porque era el recaudador de impuestos. Y era como rechazado, aún en las sinagogas, rechazado en la sociedad, y también en los grupos religiosos por ser recaudador de impuestos. ¿Por qué? Y seguimos ahí. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa a Yeshua, y había mucha compañía de publicanos y otros que estaban a la mesa con ellos. Publicanos y pecadores, personas pues tal vez de la calle, o a lo mejor que no eran tan religiosos, pero ellos fueron los invitados a ese gran banquete. ¿Y quién estaba ahí? Estaba Jesús.
Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Es por eso que Jesús se sentó a la mesa a platicar y a escuchar las necesidades de todo este sector de la población. No eran los más religiosos, no eran los más familiares o hogareños o trabajadores dignos, sino eran los publicanos, los pecadores, recaudadores de impuestos y toda esa gente que tal vez eran rechazados, no eran muy admitidos, caían gordos en la sociedad, eran criticados, eran del vulgo, eran común y corrientes. Pero Jesús dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El Señor les dijo: sígueme. Y los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Sí, pero los enfermos físicamente, de enfermedades y de dolencias, padecimientos, sí, pero también los enfermos de corazón. Los enfermos no de corazón sanguíneo, sino del espíritu. Los enfermos en su moral. Los enfermos tristes, en depresión. Todos esos enfermos, Jesús está llamando a todos. Jesús está buscando y llamando, no nada más en aquel tiempo de su ministerio, sino también ahora en este tiempo. Jesús llama y busca a los enfermos, a los rechazados, a los fracasados, a los tristes, a los amargados, a los que están solos, a los pobres en espíritu, a los abandonados, a los pecadores, a los culpables. A todos ellos está llamando el Señor. Para todos ellos hay esperanza. A ellos también. El Señor se quiere acercar y quiere dar la palabra, el llamamiento. Hay un propósito para todos. Aún si has pecado en gran manera, aún si has estado en ocultismo, si has estado en la cárcel, aún si has matado, si has sido asesino, aún si has deshonrado a tus padres, aún si violentaste a tu familia, hay esperanza para ti y el Señor te llama, que vengas a Él y le conozcas. Jesús desea que le sigamos y que dejemos la temporada anterior, lo que vivimos y conocimos, lo que antes nos agradó, lo bueno o lo malo, lo que nos desagradó. Así es, el Señor desea, no importa, mi hermano, mi hermana, en qué temporada estés de tu vida, en qué tiempo estés de tu vida, si estás en un tiempo bueno, de bendición en tu familia, si estás sirviendo al Señor, si estás caminando en tu llamado, si estás en bendición o si estás en prueba, en el pozo profundo, en sufrimiento, en aflicción, en derrota, en desesperanza, en tristeza, en depresión, el Señor te está llamando. No importa que seas nuevo, que estés sin conocer a Jesús o que lo hayas recibido hace poquito, o no importa que tengas 10 años o 20 o 30 o 40 en el Señor o 50, no importa en qué tiempo estés, Dios nos está llamando a todos hoy. Dios nos está llamando. No importa qué edad tengas, en qué temporada estés, sea buena o sea mala, Dios nos está llamando porque nos está llamando a pasar al otro lado.
del Jordán. Nos está llamando a pasar al otro lado, a hacer cosas increíbles, a participar con Él en los milagros, en las maravillas, en hacer la tarea con Él, en seguirle. Es un llamado para este tiempo, para pasar al día de mañana, desde hoy mismo, a otro tiempo, a otra temporada, en un llamado especial, en una tarea especial para ti. No importa que si eres de Linares, si eres de Monterrey, si eres de Nuevo León o de Tamaulipas o de Coahuila o de Ciudad de México o de Estados Unidos o de Canadá o de Europa. No importa de dónde seas, ni qué edad tengas, ni cuál sea tu experiencia anterior. Jesús, el Señor, está llamando para que seas sus discípulos, pero para que también seamos sus apóstoles, sus enviados. Amén. ¿Cuántos estamos dispuestos? Como los discípulos, el llamado de los discípulos, sígueme, no es una historia, es un llamado, es una palabra rema del Espíritu para nosotros. Aunque no sabemos el futuro, Jesús desea que no temamos, que no tengamos miedo, que confiemos en Él, que caminemos por fe. Vamos a ver Lucas 6, del 12 al 16. Es la elección de los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles, los nombres, número 1 es Simón, a quien llamó Pedro. Número 2, Andrés, su hermano. Número 3, Jacobo. 4, Juan. 5, Felipe. 6, Bartolomé. 7, Mateo, que es Leví. 8, Tomás. 9, Jacobo, hijo de Alfeo. 10, Simón, llamado Celote. 11, Judas, hermano de Jacobo. Y 12, Judas Iscariote, el que le traicionó. Son los nombres de los 12 apóstoles. Viene en el pasaje cómo los eligió y los llamó, estos 12, en Lucas 6, del 12 al 16. Y en Mateo 16, 24 dice, Jesús les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el Señor Jesús llegó, nació con su naturaleza humana, pero 100% divina, el Hijo de Dios, y creció dentro de una familia, y llegó el tiempo de su ministerio, y entró. El domingo celebramos la entrada triunfal, entró a Jerusalén, ya a los 3 años de su ministerio, ya casi culminaba su propósito para ir a la cruz y cumplir esa tarea. Pero él no entró a Jerusalén, lo esperaban como un rey político que iba a resolver los problemas del país, porque estaban bajo el dominio de los romanos, pero no entró vestido de gloria con sus vestimentas de majestad, su corona de oro, con riquezas, con piedras, regalando piedras preciosas, oro, lingotes, oro, plata, cobre, y aventando monedas y dinero y monedas y dinero, soltando dinero. No entró así el rey. Dijo, yo soy manso y humilde de corazón. Por eso celebramos el domingo pasado la entrada triunfal que decía, he aquí, tu rey viene a ti, hija de Sión, manso, montado sobre un pollino, hijo de asna, un animal de carga. Así entró Jesús, con un corazón manso, aunque era rey, era salvador. Jesús significa salvador. Así que el Señor nos llama y es un llamado real, un llamado a dejarlo todo, a entregar nuestra vida. No es un llamado de juego ni experimentar, a ver qué pasa, si me gusta me quedo, si no,
pues renuncio. Dice Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, morir a nosotros mismos, morir a oportunidades, a ser muy conocidos, reconocidos, a estar en la cima, a recibir honra. Porque Jesús dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir y dar su vida. Niéguese a sí mismo. Muchas veces tenemos talentos que Dios nos ha dado, pero no somos la punta de lanza en las redes. Muchas veces somos una voz que clama en el desierto para que el Señor crezca y nosotros menguemos. Renunciar a tener canales de programas personales o a veces también ministeriales, o YouTube o TikTok o Instagram y Facebook. Siervos de Dios en lo secreto. Dice el Señor que ve en lo secreto, Él te recompensará en público. No necesitamos ser influencers. Toda la gloria y la honra es para el Rey. El que brilla es el Rey. Nosotros somos los asnos, los burritos. Hermanos, si no se sabe nuestro nombre, ni el apellido, ni el ministerio, ni saben qué dones tengamos, pero saben que Jesús reina, que Él es el Salvador y que Él es el Rey, mis hermanos. Denle el aplauso al Señor, porque Él es el que debe de ser reconocido. Él es el que entra a nuestro hogar, Él es el que entra a la ciudad para ser el Rey coronado. Amén. Somos sus siervos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. La oportunidad de ser como Jesús rechazó la tentación del diablo en el desierto. Le dijo, yo no quiero esos reinos aquí en la tierra. Mi reino no es de este mundo. Mi reino está en los cielos, allá con mi Padre. Tome su cruz cada día y sígame. Sígame en la palabra. Sígame aprendiendo de mí en la palabra. Sígame en comunión, en oración. Sígame en alabanza y adoración, en doblar la rodilla. Sígame en el propósito, en lo que yo quiero para usted, en lo que yo quiero para usted, para ti, su familia, para sus hijos, para el futuro. Sígame en el servicio. Sígame en el servicio porque hay mucha necesidad. Sígame en dar lo que ha recibido, en venir a orar por otros, en salir a las calles a predicar, en ir a los hospitales a orar por los enfermos. Sígame en la intercesión, en la unidad de la iglesia hasta que yo venga. Sígame, mi hermano. Misión de los 12 discípulos. Vamos a ver Lucas 9 del 1 al 6. Lucas, los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, todos dieron testimonio de diferentes maneras de las vivencias de Yeshua. Lucas 9 del 1 al 6. Es la misión. Y ponga mucha atención porque esa misión y esa tarea también es para nosotros ahorita en este 2025. Hermanos, ya estamos en el futuro. Estamos en los últimos tiempos. Los que nacimos en 1900 y pico, decíamos el año 2000 es el futuro, el año 2010, en el año 2020, en el 2025 vamos a estar en el futuro. Va a haber autos voladores, medio así. Ya hay autos híbridos, ¿verdad? Que se conectan al rato también. Ya hay muchas cosas que ni sabemos, los secretos de las naciones, pero ya estamos en el futuro, mis hermanos, así que esta encomienda es para nosotros. Dice, misión de los 12 discípulos, y habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad. ¿Para qué? Sobre todos los demonios
y para sanar enfermedades. No para tomarse la foto así nada más así, para recordarse Jesús y los 12 discípulos, Jesús y los discípulos pescadores de Galilea, los que dejaron todo y que aprendieron del maestro y los que le acompañaron hasta su muerte. No, les dio algo. Antes de que él fuera crucificado, les empezó a dar. Les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no tomen nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni lleven 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que no les reciban, salgan de aquella ciudad y sacudan el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas, todos los ejidos, municipios, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Amén. El Señor nos ha dado y nos ha dado su Espíritu Santo y nosotros somos llamados a ser sus discípulos. Sus discípulos, amén. Nos somos llamados a conocer otras ciudades en cuestión de las misiones. Ay, ya voy para Panamá, y ya voy para Guatemala, y ya voy para Estados Unidos, y ya voy para Cuba, y ya voy para... No es para eso, es una tarea y un propósito de predicar el reino y de aliviar muchas necesidades en su nombre. Amén. Dele un aplauso al Señor. El Señor desea que vayamos y le sigamos para ir a orar por los enfermos, por los endemoniados, los deprimidos, los que están encerrados, paralizados. El Señor dice: sígueme, sígueme, mujer, hombre. El Señor nos está llamando hoy, joven, matrimonios, familias. El Señor dice: sígueme. ¿Para qué? Hay muchos en este tiempo. Hay jóvenes de buenas familias, hay jóvenes encerrados en sus cuartos, en sus casas, sin amigos, sin amistades, tratando de suicidarse. Muchachas bonitas, hermosas, con sus papás, que han sufrido, tal vez hayan sufrido violación, abuso sexual, secuestro, enfermedades crónicas en su cuerpo, desesperanza, rechazo en las universidades, no sabemos, pero hay jóvenes atrapados también, muchachos y muchachas, en las drogas, en la pornografía, en el alcoholismo, en el tabaquismo y en otras cosas, atrapados que no salen de sus casas y de sus cuartos, y aún llamándoles sus papás tal vez vengan a conocer de Jesús, pero son jóvenes que tal vez nunca vayan a pisar aquí la iglesia o una célula de conexión, pero nosotros vamos hacia donde están ellos. Tal vez no nos dejen entrar a su casa, pero ¿sabes cómo podemos ir? Con oración, con el poder del Espíritu Santo, la unción y en la unidad del Espíritu Santo. Nosotros vamos en oración, en nuestras casas, aquí doblando la rodilla, y el Espíritu Santo va hasta ese lugar, porque el Espíritu Santo conoce los nombres de las personas con necesidad, conoce las personas que están encerradas, conoce las personas que están llorando, desempleados, abandonados, rechazados por su misma familia, maldecidos, a los que los maldijeron. Hay padres que han maldecido a sus hijos. Hay abuelos, hay papás que han maldecido a la esposa o a la hija o al hijo. Personas que están sufriendo. Personas que están sufriendo gravemente o que fueron abandonados por los padres a la deriva. Mantente tú, yo me voy, hazle como puedas, y ya no supieron de sus hijos. Hay mucha necesidad. El Señor nos está llamando, no nada más
a congregarnos, a venir. Qué bueno recibir la bendición, pero nos está llamando a hacer su tarea. Él ya murió en la cruz y ya pagó el precio por nuestra liberación. Pero el Señor quiere usarnos en este tiempo. Quiere usar a la iglesia, que es su esposa, la esposa del Cordero. Y Jesús resucitó con gran poder. Venció la muerte, venció la tumba, el pecado. Lo hizo por nosotros, por nosotros. Él tomó el lugar, se hizo pecado para que nosotros seamos la justicia de Dios. Él se hizo maldito para que nosotros seamos benditos, seamos bendecidos. Él llevó las enfermedades, las dolencias, las burlas, para que nosotros seamos sanados, seamos bendecidos, seamos libres de condenación. Él pagó el precio. Y el Padre le dio un nombre que sobre todo nombre, y lo exaltó hasta lo sumo. Cuando resucitó, y le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo Yeshua es el Señor. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, por cabeza, por liderazgo, por empoderamiento, sobre todas las cosas, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y le dio la autoridad a su iglesia. Es la esposa del Cordero, pero la iglesia está sobre la tierra todavía. Pero nos ha vestido con vestidura de salvación y vestiduras de justicia. A la iglesia que somos nosotros, la esposa del Cordero, aquí en la tierra, la representante de Él, nos ha vestido de autoridad, y nos ha dado su armadura, nos ha dado la legalidad de su nombre, la autoridad del que ya venció y que tiene liderazgo, que tiene el poder y la influencia sobre los reinos, sobre la influencia espiritual, la influencia del que ya venció las cosas, del que derrotó a los principados y a las potestades que gobernaban. El Señor ha dado la autoridad y tenemos que ir a hacer la tarea para poder decir: el Espíritu y la novia dicen: ven, ven Yeshua. Amén. Porque el Señor viene. El Señor llamó a Felipe y a Natanael, les dijo: sígueme. Y el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y el Señor nos dice, ahí escribió en Juan 10:27, yo soy el buen pastor. Mis ovejas oyen mi voz, las conozco y me siguen. Yo soy el buen pastor. Mis ovejas oyen mi voz, las conozco por nombre y me siguen. Las ovejas, su tendencia es seguir al pastor, seguirlo, lo siguen. Juan 10, 14 y 15 dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. ¿Cuántos somos del rebaño del Señor, de los que estamos aquí? ¿Cuántos somos sus ovejas? Las ovejas saben la voz. Y cuando chifla el lobo o dice el lobo, ven, no voy para allá, no. Ese no es el pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y el lobo, el ladrón, ese viene a robar, a matar y a destruir. ¿A quiénes? A las ovejas, porque no quiere al buen pastor. Entonces dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. El buen pastor puso su vida por las ovejas para que nosotros estemos a salvo dentro del redil del buen pastor. Sígueme, sígueme.
Le dijo a los discípulos, síganme. Y le siguieron y aprendieron del maestro. Y no nada más fueron sus discípulos, llegaron a ser hijos de Dios y los hizo apóstoles, los envió. Y le preguntó al Pedro, a ver Pedro, ¿quién dicen ellos que soy? Dijo, pues unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres de los profetas, otros que Juan el Bautista. Sí, pero ¿tú qué dices? ¿Quién soy yo? Dijo, bueno, pues tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Le dijo, bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló las personas, sino te lo reveló el Padre, el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién dices que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, el ungido. Amén. Y como escribió el rey David en el Salmo 23, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. El Señor Jesús, le gusta a Él, en el Espíritu viene y le gusta andar en las colinas, en las montañas de prados quietos, silenciosos, y junto a los arroyuelos de las aguas, porque ahí meditas en el Señor y le adoras, ahí oras y escuchas el sonido del viento, el sonido, el canto de las aves, pero el sonido del cielo. Y puede decir la iglesia, he aquí, ahí viene mi amado entre los montes, he aquí ya viene, ya escucho su voz, ya viene saltando sobre los montes, ya viene Yeshua, y yo voy detrás de Yeshua, yo voy con él, y viene el amado saltando entre los montes. Y viene mi amado saltando, y las ovejas reconocen la voz. Sí, es el canto de mi amado, es Yeshua, que ya viene por mí. Y Jesús le dijo a los discípulos, sígueme. Pero nosotros las ovejas le decimos al pastor, guíame. Y él dice, sígueme. Y yo digo, guíame. Y él dice, sígueme. Y yo digo, guíame. El buen pastor guía a las ovejas. David, el rey David, era un buen pastor. Él luchó contra los leones, contra los lobos que querían herir y comerse las ovejas, porque la tarea de su papá le dijo, cuídame esas ovejas. Y él disfrutaba estar entre las montañas, y él alababa y adoraba al Señor. Compuso salmos, y con su arpa o con alguna flauta él adoraba y le cantaba al Señor, y él se gozaba. Y dice en Juan 16:13, el Espíritu Santo nos guía. Yeshua está sentado a la diestra del Padre, del trono de Dios, y es el intercesor por excelencia. Yeshua es el sumo sacerdote y obispo de nuestras almas. Pero dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él les guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y les hará saber las cosas que habrán de venir. Por eso no tenemos miedo de seguirle, ¿verdad que no tenemos miedo de seguirle? No sabemos el mañana, no sabemos el futuro, no sabemos lo que viene, no sabemos lo que será mañana, pero no temeremos, porque el buen pastor nos va guiando. Y él dice, sígueme, ya viene el amado, sígueme,
porque estoy cerca. Yo vengo saltando entre los montes, yo vengo camino al encuentro, yo vengo al camino al encuentro con mi amada, yo vengo por mi amada, yo estoy hablando a mi amada, yo estoy hablando a la iglesia. Sígueme, sígueme, porque el tiempo está cerca. Sígueme. Y la iglesia le contesta: guíame, muy buen pastor, guíame, mi buen pastor, guíame, Espíritu de Dios, guíame, guíame, guíame hacia ti, guíame a escuchar tu voz, guíame a escuchar tu voz, pero guíame a obedecer tu voz, guíame a confiar en ti, guíame a confiar, guíame a amar, guíame a amarte a ti y guíame a amar a los demás, guíame a perdonar, guíame a servirte a ti, a dar mi vida por amor hacia ti y hacia la iglesia. Somos un cuerpo en Jesús, porque la iglesia es la amada, es la esposa del Cordero, y te estamos esperando. Ya viene el amado, amén. Ya viene Yeshua, ya viene Yeshua y dice: sígueme, sígueme. ¿Cuántos queremos seguir al buen pastor, a Yeshua? Amén. Queremos seguirle, mi hermano, no nada más en tiempos hermosos, no nada más en la adoración, no nada más en la celebración, sino seguir al Espíritu de Dios. El pueblo de Dios seguía cuando salió de Egipto. De día los guiaba la columna, una nube, y de noche una columna de fuego les guiaba. Vamos a pedir la guianza del Señor, porque Él quiere que vayamos a esos hogares en oración, en intercesión, a liberar a los cautivos, que todas esas sillas se llenen, que todo el templo, la nave que se va a construir, está preparada para las almas necesitadas que están encerrados ahí, cautivos en el Espíritu, y que solamente por la oración de liberación, de fe, van a ser sanos y van a ser salvos, van a ser libres y a recibir la salvación. Esos que están en las drogas, esos que están en la pornografía, estas personas que han sido afectadas mentalmente también por la opresión, por el daño mentalmente. Hay muchos en depresión, en esquizofrenia, en locura, en enfermedades de su sistema nervioso, porque han sido atacados por el enemigo, y Dios quiere sanarlos, Dios quiere liberarlos. No hay nada imposible para el Señor. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Tremenda palabra. Yo no sé cuántos de aquí queremos ser guiados, porque la misma palabra que el Señor, o la misma invitación que el Señor les dio a los discípulos, nos la ha dado a nosotros, y nos dice: sígueme, sígueme. Y Él nos lleva a buenos pastos, Él nos lleva a manantiales, como decía mi esposa, y en ese camino los discípulos, sucedieron muchas cosas con ellos, con los familiares de ellos. Y en esta noche quisiera que pudiéramos decirle al Señor nosotros: guíame, guíame,
Guíame, Señor. Guíame a saber cómo, como decía mi esposa, cómo perdonar, cómo amar, cómo gozarme, cómo reírme. Guíame a cómo salir de la tristeza, cómo salir de la depresión. Guíame, Señor, guíame. Los discípulos que le siguieron aprendieron. Y uno de los pasajes que leyó mi esposa es que les dio autoridad, les dio poder. Digo, ya me voy, pero les dejo la potestad para que ustedes vayan. ¿Y por qué no terminamos diciéndole al Señor en el área que tú estás batallando o en el área en que tú estás teniendo dificultad? Decirle al Señor, guíame, guíame, Jesús, guíame, Jesús, guíame. Tú eres el buen pastor. Tú dejas las 99 y vas por mí. Guíame, Señor. Guíame a pastos delicados. Guíame, Jesús. Y si hay algunas personas que quisieran hacerlo, venga aquí y terminamos aquí al frente. Venga aquí al frente y oramos juntos. Oramos juntos. Y le decimos, sí, Señor. Esta semana es una semana muy importante. Y esta palabra que tú has traído para mí, Señor Santo, es muy importante, Señor. La necesitaba. Que vengas y le digas al Señor, guíame, Señor, guíame. No sé cómo, Señor, no sé cómo cerrar, no sé cómo, Señor, hacerlo. Pero hoy te quiero seguir. Hoy te quiero seguir, Señor Santo. Hoy quiero seguirte, Señor. Y quiero que me guíes, Señor, a ver cómo puedo restaurar las cosas. A ver cómo puedo, Señor, nuevamente, Señor, agrupar a mis hijos. A ver cómo puedo, Señor Santo, nuevamente, Señor Santo,